Bueno, yo soy Franco Sarmiento, soy estudiante de Penta, que es el programa de estudio del Nuevo Testamento aplicado de Academia de la Biblia, y soy de Argentina. En este caso elegí el libro de Hebreos, que es una carta del Nuevo Testamento. La elegí porque es la carta más cristocéntrica del Nuevo Testamento, es decir, está empapada de Cristo, desde el principio hasta el final. Es una carta que ha sido bastante polémica a lo largo de la historia de la Iglesia, sobre todo porque no se sabe cuál es el autor. Hay algunas teorías que dicen que era Pablo, después otros han descartado esas teorías diciendo que el lenguaje no se asemeja al de las cartas paulinas. Otros propusieron a Bernabé, a Apolos, incluso a Aquila y a Priscila, que eran amigos de Pablo, pero lo cierto es que no sabemos quién fue el autor o la autora de Hebreos. Sí tenemos algunas pistas de cuáles son los destinatarios y el contexto en el que fue escrito. Se cree que fue escrito entre el año, no se sabe muy bien, hay muchos años de margen, entre el año 64 y el 96 después de Cristo. Se cree que entre los primeros años, sobre todo por lo que se habla en esta carta, el contexto se cree que es cuando el emperador Domiciano perseguía a la iglesia, y la comunidad a la que está dirigida, la comunidad hebrea, era una comunidad mayormente judeo-cristiana. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando leemos la carta se asume que conocen ciertas cosas de la tradición judía y se cree que son judíos conversos. Y en este contexto ellos estaban planteándose el dejar de lado a Jesús y volver a las tradiciones anteriores. Entonces, en este contexto está inmersa esta carta. Tiene un lenguaje del Nuevo Testamento, es la que tiene el griego como más depurado, se dice, es como el más trabajado, el que tiene como más estilo, el que más se parece a una obra literaria. Y de hecho la conocemos como una carta, pero lo único que nos da pista que es una carta es el último capítulo, el capítulo 13, porque tiene los saludos finales y tiene algunas instrucciones. Pero el resto no se parece a una carta por la estructura que tiene, sino que se parece más bien a un sermón, a una suerte de homilía que fue después escrita a manera de carta. De hecho, si uno la lee, va a ver que hay como frases o fragmentos que dan la sensación de que es un sermón. Te dicen, bueno, este es el punto principal, o te dicen en otro versículo, no tenemos tiempo para esto ahora, y lo hablaremos más adelante, etc. Bien, yo lo elegí porque está llena de Jesús y conecta muy bien el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. De hecho, es una de las cartas que tiene más referencias al Antiguo Testamento. Está llena de citas del Antiguo Testamento. Y nos hace releerlo el Antiguo Testamento en los ojos de Jesús. Es decir, a través de Jesús. De hecho, esta carta lo que va a tratar de demostrar es que Jesús es suficiente, es más que cualquier otra cosa. Comienza con un prólogo precioso en el capítulo 1, en los primeros 4 versículos, diciéndonos que Jesús, el Hijo, es más que los ángeles, que es superior a los ángeles. Y ahí involucra muchas citas del Antiguo Testamento para explicar esto, pero hay una paradoja, porque en el capítulo 2 nos dice que fue hecho inferior a los ángeles. Es decir, el Hijo es superior a los ángeles, pero se hizo hombre, se hizo inferior a los ángeles para poder ser perfeccionado mediante el sufrimiento, nos dice el capítulo 2, para poder ser el autor de la salvación. De hecho, hay un versículo hermoso que es el 2.18 que dice que porque Él fue tentado en todo, nos puede socorrer a nosotros cuando somos tentados. Es decir, al hacerse inferior, al hacerse hombre, empatiza con nosotros en ese sentido. Y después, más adelante, en los siguientes capítulos, nos dice que Jesús es más que Moisés, más que Josué, más que la tradición, para decirlo de alguna manera, y que Él es nuestro reposo. De hecho, está el versículo de que entremos en el reposo del Señor. Y sobre el final de esta sección nos advierte de que no endurezcamos el corazón una vez que hayamos oído la voz del Señor. Y está el famoso pasaje de Hebreos 4.12 que dice que la palabra es viva y eficaz y que es más cortante que espada de doble filo. Está en este contexto, en que no endurezcamos el corazón cuando oímos del Señor. El punto central de la carta es que Jesús es nuestro sumo sacerdote. De hecho, va a ser toda una comparación con el sacerdocio levítico, el de Aarón, que allá empezó con Aarón, y que Jesús tiene como otro orden de sacerdote. Dice que es según el orden de Melquisedec. Acá toma 2 salmos, el Salmo 2 y el Salmo 110, para desarrollarlos. Melquisedec era un rey que estaba en la época de Abraham, en Génesis, que era rey y sacerdote, y eso es lo que aúne también Jesús. Es rey, de hecho ahí cuando empieza a hablar de que es nuestro sumo sacerdote, dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque Él es rey. Esto está en el 4.15, y también es sumo sacerdote. ¿Por qué sumo sacerdote? Y acá, he aquí el meollo.
porque antes en el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios en el templo, ¿se acuerdan? Se hacían sacrificios en el templo, en el lugar santísimo donde entraba el sacerdote una vez al año. Pero ¿qué pasó? Cuando Jesús hizo hombre y murió en la cruz, Él se ofreció como sacrificio una vez y para siempre. Es decir, no hace falta nada más, es decir, no hace falta ningún otro sacrificio. Él, cuando Jesús muere, se rasga el velo en una suerte de señal de que se terminó el antiguo pacto y que comienza este nuevo pacto. Y ahí se nos advierte contra la apostasía y se nos advierte a perseverar en la fe en este mensaje. ¿Y qué pasa? Ahí viene el capítulo quizás más conocido de Hebreos, que es el capítulo 11, que es el de la pasarela de la fe, que ahí nombra muchos personajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, que son nuestros testigos. Es decir, ellos murieron esperando una promesa que nosotros también esperamos, y el capítulo 12 empieza diciendo que ante esa nube de testigos nosotros corramos la carrera y fijemos los ojos en Jesús, que es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Y sobre todo por este mensaje y por todo lo que expliqué antes, yo elegí este libro, porque creo que es muy importante que volvamos a fijar los ojos en Jesús. Eso es lo más importante que tenemos que hacer nosotros. Es decir, lo necesitamos hoy, lo necesitamos como iglesia y como nuestra vida cristiana. Es decir, Jesús es lo más importante que tenemos. Es más que los ángeles, es más que los sacrificios, es más que la obra, es más que la tradición, es más que todo. Y Hebreos lo deja bien claro y yo por eso elegí esta carta.